va a celebrar, nos va a homenajear de manera muy elegante y muy pomposa. Nos dicen por ahí que nos van a rifar, dice, un auto, una moto, un yate también, así que estaremos, estaremos prestos a ello, ¿correcto? O sea, si hay muchos regalos, sí es verdad, sí nos regalan cosas muy lindas, muy costosas, muy lujosas, y todo de corazón. Eso siempre se lo recordamos a la institución, ¿correcto? Listo, pequeño. Su Rolex, ahí está. Mientras no digan de mi taita, no hay problema. No, de mi taita, no, de mi guay. Guay. Ahí está, mientras no diga eso, no hay problema. Ya, gentita, muchísimas gracias y vamos a comenzar. El día de hoy los textos están muy, muy buenos, ¿correcto? Porque no se olviden de algo, gentita. O sea, el hacer prácticas de lectura no, por un lado, les ayuda a tener más, cada vez más hábito de lecturas, les ayuda a poder estar acostumbrados a leer cada vez más tiempo, porque lo que se busca es que lean más tiempo. No olviden que el examen de admisión dura 3 horas y todo el examen de admisión se lee. Entonces, lo que deben tener es un hábito de leer, de comprender cosas rápidas, ¿correcto? También les ayuda al vocabulario, ¿correcto? Porque siempre los textos nos regalan vocabulario, siempre les digo las palabras que no conocen. También nos ayuda a poder conocer temas nuevos. Quizás nunca han leído o escuchado sobre este tema. Y es mejor si en el examen viene de algo que ya leí que sobre algo que no leí. O sea, es lo mejor que se puede dar a ustedes. O sea, pues, tiene varias cualidades el hecho de practicar la lectura de manera permanente. Obviamente que para la universidad les va a ayudar una barbaridad, pues, ahí se van a lucir, van a poder leer y comprender más rápido, ya no una página, sino hojas de hojas y de hojas. ¿Ya? Nada que ChatGPT y todo lo demás. Igual, si ChatGPT te manda a hacer un trabajo, léelo. Y si lo puedes mejorar, mejora. No cometan el error de muchos chicos que están mandando tal cual, ni lo leen siquiera el trabajo que hace ChatGPT. Así que mucho cuidado con ese caso, con ese contexto, gentita, ¿ya? ¿Correcto? A ver, el texto número uno, 5 preguntitas y como siempre, no más de 10 minutos. ¿Ya, chicos? Texto uno, 10 minutos. Muy buena suerte y buena, con ánimo, gente. Corre tiempo partido ahora, chicos. 10 minutitos. Vamos, chicos. Chicocos, chicocos. 10 minutos. Vamos por acá. Ah, ya, todo. Ya, vale. Han escuchado todos tus secretos.
Reconoce, yo tengo mi Facebook, encontré el video. Pero no he cerrado esa página, ¿no? Es que es más fácil cuando lo dejas, pero en el historial sale. O sea, El video está. ya, no, lo que pasa es que cuando queda Este ya así, está cerrado. cuando queda así, por ejemplo, es más fácil porque ahí te permite editar. Ahora tenemos que buscar en el historial esa página justo. Ah, no, no lo reí. Ya, tienen tutoría. Tienen tutoría, pues. Elimina todo. ¿Qué más fácil? Eliminar y que eso pase. Ah, sí. Ya. O editarlo. Va a demorar, pero igual. Mejor lo eliminas y lo subo. Pues lo mismo, ¿no? Ya. Yo lo subo y ya tú le pones No, te olvides. diciéndole y lo primero que haces es enseñarle a... Esto sale en ¿has visto esto de asistencia? ¿Cuál? Discúlpame, haz la última vez que te molesta. Tan, 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 tan. No pongo. ¿A ti también te pasó el esto? Ujú. Oye, no tengo nada agregado. Tengo que agregarlo. No es el de Pati. No, manda no es el director que manda asistencia. Abajo. Acá. Y ya no. Pero a mí es más... Ah, tú ya no estás, ¿verdad? Pues sí me doy cuenta. Yo te iba a decir que... ¿Dónde estás? No, no llegó tarde. Siempre que no me des cuenta, pues. Oye, pero tú te pasas. Ah, Las 8 casi. no voy a ver. Pero nunca había que me he levantado asustado. Me levantaba a las 7:15. Ah, tú. Me he bañado y bien. Vamos, gente. A las 8 le habla, pero. Chicos, yo estoy llegando tarde, ¿no vienen? Ahora, si yo estoy llegando tarde, A las 3. me dije, ¿seguro? A las 3 despedido. La nueva requea con todo. Y mi semana sube. Se muere sube. El ya. Sí, el que ve. Quiero que te diga que siempre le pone la. No, no vi cuando sube siempre. El señor que está ahí. Entonces ya ni está arriba. Ya ni está conociendo lo mío. Es que siempre llego temprano. No me dijo nada. Ella fue ella. Yo desaparezco, ¿sabes? Y dime, escriba. Lo bueno es que no tienes el número, pues. Lo bueno es que no tienen tu número personal. Randy sí, creo. Voy a ver cómo va la. Vamos, gentita, vamos, gentita.
Ya, a ver, vamos a comenzar con esta aventura, una aventura. A ver, otro factor que ayuda a leer seguido, chicos, es ayuda a mejorar la memoria. Y es algo que usted sabe que necesita, ¿no? Hay que buscar la manera de desarrollar la memoria. Ya, a ver, vamos por acá. Este textito, no te voy a negar, estaba como medio complejo por algunas cuestiones. Ya. Yo lo voy a desmembrar para que usted reconozca o identifique la estructura del texto, porque todo texto siempre va a tener una estructura, o sea que partes, por decirlo así, partes. A ver, atentos. Voy a subrayar solo lo importante. Ya, vamos a suponer que usted leyó una vez y esta es la segunda vez. Todavía subsisten, o sea que para este autor, dice, todavía subsisten, o sea, desde antes hasta ahora. Hay algo que todavía subsiste. Y lo que va a hablar es con respecto a ya al conocimiento de nuestra lengua mayor del antiguo Perú. Si tú te das cuenta que hay una coma después de subsisten y después de Perú, y tú si conoces, manejas la idea de las comas, a veces existen las comas incisivas, ¿no? Donde se coloca un inciso. Y yo me voy a saltear porque se puede y hay coherencia. ¿Qué todavía subsiste? Lo que todavía subsisten son las falacias, ¿correcto? Que han probado ser contumaces. Un significado de contumaz es terco en el error. En el derecho, contumaz es rebelde. Por eso cuando un juez cita a una persona máximo 3 veces y después de la tercera no va, se le considera contumaz. Pero fuera de ese contexto jurídico, contumaz es terco en el error. ¿Y por qué acá hay una terquedad? Porque según este autor, al subsistir las falacias, se prueba que son contumaz. O sea, que están equivocados, pero se mantienen en esa equivocación. Ahora, acá voy a aplicar lo que se les ha dicho a ustedes con respecto a ciertos conectores. Por ejemplo, tú ya sabes que cuando viene el no solo, usualmente, ¿quién lo va a acompañar después? El si no. Y este si no se vuelve en un conector de adición. O sea, el si no allí deja de ser adversativo y se convierte en un conector de adición. Entonces, esta subsistencia de falacias, ¿correcto? Donde se ha mantenido la subsistencia de falacias dentro del saber popular, que para el autor no debiera sorprender, ¿eh? Porque es el saber popular. Pero lo que a él más le llama la atención es que esa terquedad, esa contumacia de mantener las falacias, ¿correcto? También se mantiene o se da en las esferas académicas. O sea que esta contumacia o terquedad sobre las falacias se está manteniendo en el mundo académico. Y eso parece para que el autor no normal, porque en el mundo popular eso es normal, pero en el mundo académico de disciplinas afines, ¿correcto? Eso no debería darse, ¿ya? Porque si es una disciplina académica, por ejemplo, lo histórico-social, que tiene conocimiento del área andina, debería darse cuenta de esta falacia, pero no se dan cuenta. Ahora, para el autor, y le pongo otro colorcito para resaltar, esto de acá, para el autor es algo preocupante. Entonces, ahí ya se está expresando esa figura de qué le preocupa al autor. Lo que le preocupa al autor es que subsistan falacias, contumaz en este caso es terco en el error, que se mantiene en su error. Entonces, subsisten falacias, ¿correcto? Que ya se han probado que son contumaces, o sea, que es terquedad mantenerlo, porque es un error. Entonces, subsisten falacias en el mundo académico dentro de las ciencias históricas sociales. Y eso para el autor es preocupante. O sea, lo preocupante es que se mantengan las falacias dentro de estas ciencias académicas. Ahora, algunas de tales preconcepciones, las más arraigadas en nuestro medio, cuando dice tales preconcepciones se refiere a las falacias. O sea, algunas de esas falacias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y acá me enumeran. Estas cuatro, A, B, C, D, son las falacias. Considerar al quechua que el quechua tuvo como origen el Cusco, que la lengua originaria de los incas fue el quechua, que el aymara se procede del altiplano, que la lengua de las collas fue el aymara. O sea, esos son falacias. Para el autor son incorrecciones.
Vamos a ver qué sigue después. Sin, mientras que los sofismas, y no se olvide que sofismas es sinónimo de falacias. Mientras que los sofismas enunciados en A se podía deducir, fueron tempranamente rebatidos. Mira, la primera y tercera falacia tempranamente han sido rebatidos. O sea, tú sabes que rebatidos es igual a decir han sido refutados. Ya, por el trabajo de los especialistas en el área. A la medida en que podían ser invalidadas, al ser rebatidas, han sido invalidadas, obviamente, sobre la base exclusivamente lingüísticas. Ya, para poder rebatir, mira lo que voy a poner acá, para poder rebatir el A y el C, exclusivamente he tomado casos lingüísticos. O sea, me he basado en la parte lingüística para poder rebatir el A y el C. Ahora, las formuladas en B y D, en cambio, no corrieron la misma suerte. Papá, el B y el D no corrieron la misma suerte. Conste que para el A y el C solo se basaron exclusivamente en evidencia lingüística. En el caso de B y D, no corrieron la misma suerte, dice. Vamos a explicar. Pues, conector explicativo causal. Al incidir en aspectos propios de lo que suele llamarse historia externa, requería para ser desmentida, papito, mira, 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 para desmentir la B y la D, se requiere de disciplinas afines. Particularmente, ¿quién? La etnohistoria y la arqueología. O sea, para poder refutar la B y la D, ya no se necesita solo de la parte lingüística, se requiere de otras disciplinas como la etnohistoria y la arqueología. ¿Correcto? Por esa razón es que se tardó en erradicarlas, es lo que dice. Se tardó en eliminarlas, porque son unas falacias. Las falacias hay que eliminarlas. ¿Correcto? Las falacias hay que eliminarlas. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Repetí. El autor le preocupa que subsistan falacias, ¿correcto? Que subsistan falacias en las esferas académicas de las ciencias histórico-sociales del área andina. Enumeran las falacias. Ahora, para refutar la A y la C, exclusivamente se ha tomado evidencias lingüísticas. En cambio, para refutar B y D, se va a requerir de disciplinas afines como la etnohistoria y la arqueología. Creo que está ahí chévere. ¿Listo? O sea, el autor ya indica que se han refutado, pero necesitaba de otras disciplinas para refutar la B y la D. ¿Ya? Ahora, dice, dispuesto de manera señalada, el eje fundamental, ya, el eje fundamental sobre el que gira la presente exposición, acuérdense de este, le voy a poner otro colorcito, no, porque, no le pongo otro color porque si no te voy a confundir. A ver, dispuesta el eje sobre la que gira esta presente exposición, o sea, lo que se está hablando, el eje fundamental, ¿cuál es? De lo que se está exponiendo aquí. Es la experiencia idiomática. Eso es el eje, la experiencia del idioma, por la que atravesaron los incas a lo largo de su historia. Ya, no porque sea una idea más importante, sino porque para que usted identifique algo. Le voy a cambiar colorcito solo para que no se confunda con lo anterior, ¿ya? A ver, mira qué dice. La experiencia idiomática por la que atravesaron los incas, pero a lo largo de su historia. Y lo que van a presentar acá, chicos, es la historia, cómo lo divide la historia, cómo lo divide el autor. Mira, ¿cómo lo divide? Uno, ancestros. Dos, segunda parte de su historia. Dos, incas míticos. Y tres, soberanos históricos. O sea, allí lo que usted tiene que identificar que son tres momentos de la historia de los incas con respecto a la experiencia idiomática.
O sea, tres momentos distintos, o sea, uno después del otro, ¿correcto? Eso es lo que tiene que ustedes percatarse, uno después del otro, ¿ya? Uno después del otro. Ahora luego dice, en síntesis, tú ya sabes que en síntesis es como un resumen, a veces, en síntesis. Lo que sostenemos en relación con los temas aludidos y en respuesta a las preconcepciones, que son las falacias presentadas al inicio, buscando conjugar, ¿ya? Conjugar, o sea, unir, juntar estudios filológicos y lingüísticos. A ver, les explico. La filología, ¿ya? Es una disciplina, una ciencia. La filología es una ciencia que se encarga de estudiar una cultura por medio de la lengua y sus textos. O sea, la filología se encarga de estudiar. ¿Te acuerdan que cuando le hablan de historia, le hablan de ciencias auxiliares? ¿Y para qué son las ciencias auxiliares? Para tratar de entender, estudiar una cultura de diferentes formas. Entonces, la forma de estudiar la cultura basado en basado en la lengua, es la filología. Anoten eso por si acaso. Aparte existe la lingüística, o sea, son dos estudios diferentes, disciplinas diferentes, la filología y la lingüística. Entonces, ellos conjugaron ello. Con las informaciones procedientes, mira, ¿qué más conjugaron? Consideraron a la etnohistoria y también a la arqueología, ¿ya? Es que el idioma de los ancestros, mira, voy a ponerle colorcito, chiquitines, ¿ya? Chiquitines, voy a ponerle colorcito distinto, voy a borrar estos los colorcitos mira, para que usted identifique, por favorcito, ¿ya? Para que entienda bien esto, porque en el grupo anterior les hablaba, pero como que se volaba un poquito. A ver, voy a utilizar este colorcito, a ver, este moradito. A ver, los ancestros, mira, ancestros. Y ahora qué dice, es que el idioma de los ancestros, ahí está, mira, morado con moradito. Es que el idioma de los ancestros proveniente de la región lacustre, lacustre es relativo al lago, laguna, fue la lengua de los Coya, es decir, el Puquín. O sea que esto de los ancestros se asocia, la época de los ancestros, los incas, se asocia con la lengua puquina, ¿correcto? Ahora viene los incas míticos y le cambio colorcito. Mira, acá está arriba era incas míticos y ahora acá viene incas míticos. Ahora, la lengua adoptada por los incas míticos, una vez olvidado el puquina de sus ancestros, o sea, esa es la época anterior a los incas míticos, fue el aymara, o sea, los incas míticos se asocian con el aymara, ¿correcto? Se asocia con el aymara. Y eso procede de los Andes centros del sur, ¿ya? Ahora, ¿qué más se menciona? La tercera entidad idiomática adoptada por los incas, o sea, la dinastía histórica, le cambio colorcito, papá, y le cambio colorcito. A ver, le voy a poner verdecito. Mira, acá está, mira, regreso arriba. Estaban los ancestros incas míticos y soberanos históricos. La tercera etapa. ¿Y qué pasa en la tercera etapa? Miembros de la dinastía histórica. Y para ellos, ¿cuál fue la lengua? Quechua. Entonces usted identifica que en la primera etapa era el Puquina, en la segunda etapa fue el Aymara y en la tercera etapa fue el Quechua. Y todo está dentro del rubro filológico, lingüístico, apoyados de la historia y la arqueología. ¿Correcto? Para corroborar nuestra hipótesis, ¿ya? Para corroborar, mira aquí dice, para confirmar nuestra hipótesis del autor, ¿ya? Para corroborar nuestra hipótesis, axiales, obviamente que esto de axiales debe ser fundamentales, que eso es una hipótesis más importante, consideramos los contactos y los conflictos en los que se mueven los pueblos del pasado y presente, sobre todo ahí donde las relaciones generan fenómenos de convergencia y desplazamientos idiomáticos, cuyo estudio requiere un concurso
de la lingüística y las ciencias sociales en su versión histórica. O sea que para poder estudiar todo esto, corroborar tu hipótesis, se utiliza la parte idiomática, se estudia la parte idiomática, requiriendo de la parte lingüística y de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales, ¿quién estaba? La etnohistoria y la arqueología. Oye, qué bonito texto, qué bonito. Se daba, por eso, mucho a subrayado. Sí, sí, pero la idea es que trato de darle colorcito, me falta colores más bien, para entender algo. A ver, repito. El autor comienza presentando su rechazo a la subsistencia de ciertas falacias en las esferas académicas de las ciencias histórico-sociales. Y eso le preocupa. Te mencionan las falacias. Luego el autor te indica que han sido refutadas. Para refutar la primera y la tercera falacia, solamente se utilizó la lingüística. En cambio, para refutar a la segunda y la cuarta, en ese se ha necesitado, aparte de la lingüística, de otras disciplinas afines, como la etnohistoria y la arqueología. Luego el autor comienza a mencionarte cómo la época de los incas dentro del rubro idiomático se ha dividido en tres momentos. El momento de los ancestros, el momento de los incas míticos y el momento de los soberanos históricos. Y en cada momento hay una lengua determinada, los ancestros vinculados con el Puquina, la época incas míticos con el Aymara y la época de los incas históricos con el Quechua. Y termina diciendo que para corroborar y confirmar estas hipótesis, el autor ha utilizado o estudiado la parte idiomática, pero vinculado desde el punto de vista lingüístico y de alguna ciencia social. Bonito texto, lindo texto. Yo lo hubiese puesto en un examen de admisión. Y ahora miren cómo va a salir esto facilito y rapidito. ¿Qué discute? A ver, si yo pongo Puquina, Puquina no es lo único, pues. Puquina no es lo único. También está el Aymara y el Quechua, ¿correcto? Quechuas. Pero no solo es quechua, es Aymara y Puquina también. La detección lingüístico-histórica de la diversidad que acá la palabra clave es esta, gentita, mira, devenir. Te pongo sinónimo de venir y te explico, porque esa palabra es típica de examen de admisión. Varias veces la he visto en varios años. Devenir, los sinónimos más conocidos son suceder, acontecer, acaecer. ¿Y cómo se entiende esto? A través del tiempo. Y en la lectura nos hablan de tres momentos, o sea, a través de. ¿Y por qué se habla de diversidad lingüística? Porque a través del tiempo la parte de los incas habían tres momentos y estaba el Puquina, el Aymara y el Quechua. Entonces contiene todo, contiene todo. A ver, el planteamiento oficial de la lengua oficial de los incas fue el quechua, pero nuevamente solo menciona quechua y son tres. Que todavía subsisten falacias que han probado, ya no subsisten, porque al final de la lectura, eso han sido corroborados. Por lo tanto, la respuesta era la C. Y ahora entienden por qué la clave es la C. Esta era difícil, porque cuando habla de diversidad lingüística, en el devenir indica que son varios momentos, tres. Y diversidad, porque sí, ¿verdad? Son diversos. Puquina, Aymara y Quechua. Y todo dentro de la relación lingüística histórica, ¿correcto? A ver, axial. Axial ya te dije que era el eje. Y el eje es lo importante. Y tengo que solamente buscar un sinónimo de importante para poder entender esto. Importante. Y acá les ayudo con las palabras. En el diccionario, cuando uno busca primigenio, otra palabra que he visto varias veces. Cuando digo varias veces, basta que sean tres, cuatro. En toda la historia de examen de admisión ya es varias veces. ¿Ya? Primigenio, en el diccionario sale así, y luego te explico a qué se refiere. Primitivo, ori, ori, originario. ¿A qué se refiere? A lo primero. Por ejemplo, a ver, el ser primigenio clonado. Todo el mundo sabe que el primer ser clonado ha sido la oveja Dolly. A eso se refiere. La etapa primigenia del hombre. A la primera etapa del hombre. ¿Ya? Supletorio es suplementario o que reemplaza. Suplementario que reemplaza. Y tú sabes que aleatorio es al azar, o sea, a la suerte.
Respuesta, sinónimo de importante, porque viene siempre en preguntas de lectura, medular, ¿no? La idea medular, la idea importante. 3. Ahora, gentita, por favorcito, miren esta fórmula de pregunta. La PRE San Marcos y la universidad recién lo puso de moda el año pasado, en el ciclo 2023-1. Ahí recién comenzó a poner esta formulita. Fíjense, papá, miren esa formulita. Entonces, cuando usted vea esto, tú sabes que el pues es sinónimo de por qué, de ya que, de puesto que. Entonces, cuando usted vea esa fórmula, incompatible pues, incompatible porque, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Esta parte de acá, en medio, eso es falso. Y usted tiene que identificar qué parte es falso de la pregunta. ¿Correcto? A ver, dice, el abordaje del autor es estrictamente, esto es lo falso, estrictamente lingüístico. Eso es lo falso. ¿Y por qué es falso? Porque el autor, para poder refutar las falacias, no solo utilizó la lingüística, necesitó de otras disciplinas afines, como la etnohistoria y la arqueología. ¿Se acuerdan o no que hemos dicho eso? Necesitó, por eso es falso, porque también utilizó otras. Ahí tengo que buscar lo que él me dice que es falso porque se necesitó de otras disciplinas. A ver, ¿cuál me dice eso? La dice, la hipótesis sobre la identidad de los incas ha sido de nada, no me dice otras disciplinas. Es menester, es necesario el concurso. Ya, acá está bonito, pero lo que no está bonito es esto. Psicología no está en el texto, no es, ya, no menciona. Las disciplinas sociales se enfrentan problemas metodológicos que son escollo para... No, pues, tengo que decir que se ha necesitado de otra disciplina. Los conflictos en los que se ven envueltos, no hay otra disciplina. Ahora mira la última. El enfoque de la FIE es capital, es importante para la propuesta interdisciplinaria, eso sí, porque se necesitaron de otras disciplinas sociales. Eso es lo que me quiere decir. Y acá la palabra clave es interdisciplinaria. ¿Qué implica interdisciplinaria? Varias disciplinas al mismo tiempo, aparte de la lingüística, las sociales. Y eso te ayuda a responder, si no me equivoco, la número 5. Si un historiador, pregunta de extrapolación, sostuviera que el origen cusqueño del quechua, que el origen cusqueño del quechua, se podría, que el origen cusqueño del quechua, o sea, el quechua como origen es del Cusco, chicos, y eso, y eso es falso, porque el origen del quechua no es cusqueño, y si usted se percataba, eso está en la A, acá en la A. El quechua tuvo como cuna origen el Cusco, falso. Entonces, si un historiador dijera eso, primera conclusión, el autor estaría en desacuerdo con esta propuesta, con su propuesta. Expondría una idea distinta, muy diferente a la presentada por el autor. Y la otra es que el autor, para poder explicar las cosas, se basó principalmente en la cuestión lingüística, porque todo está basado en como es quechua, eso es lengua. Entonces podría decir, a ver, ha rebatido firmemente una falacia, eso no rebate, más bien confirma. Carece de conocimiento. Este historiador carece de conocimiento, sí. ¿Cómo va a afirmar eso? Los sofismas, las falacias son imposibles. ¿Cómo va a ser imposible? Esto más bien demuestra que son posibles. Sabe a fondo la lengua quechua, pero ignora el aymara. Ese no sabe, no sabe. Para él, el quechua habría tenido como origen. Oye, si usted se da cuenta, esta alternativa E es redundante con la pregunta y tú no te puedes responder diciendo las mismas palabras de la pregunta, pues, o afirmando la pregunta. Tú no vas a hacer eso. Por esa razón es que había que entender que era la letra B. Me he demorado porque este texto necesito que lo entiendan bien, porque esto es novedoso, por si acaso. O sea, lo novedoso es hablar de lingüística con el mundo de las zinc. Y acá se entiende que para estudiar los idiomas dentro de la lectura, esto necesitaba de varias disciplinas. Y si son varias disciplinas, eso es interdisciplinar.
¿correcto? Interdisciplinario. ¿Listos? Vamos con el texto 2. Esto sí lo vamos a resolver más rápido. Por favor, tiempo 10 minutos. Preguntas, dudas, nada, creo que lo he explicado muy bien. Ya, texto 2, 10 minutos, corre tiempo, chicos. Corre tiempo, vamos, vamos, gentita, corre tiempo. Texto 2. Vamos, gente, vamos, gente.
Ya, vamos a revisar, Josecito. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Ta, 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 ta. Ya, se supone que ese José es del texto 2. Vos suponer, ¿ah? A ver. Ya, vamos, vamos bien, muy bien. Vamos a revisar. Está la, la 2, la 3, la 2, la 3 y la 5. Esa es correcta. 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Te ayudo, ¿ya? El autor propone, él está en desacuerdo con lo que pasa, lo que usted está en desacuerdo con el actuar de la lingüística. Está en desacuerdo con el actuar de la lingüística. No realiza las cosas de la ciencia propiamente. A ver, ¿quién más ha escrito? A ver, contigo, Eduardito. Todavía me falta un par de minutos, ¿ah? Ya, ya. Correcto, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Ya vamos a esperar un ratito para explicar, ¿ya? Falta un par de minutitos, menos de un par de minutos. A ver, Ruth, contigo, Ruth. Ya, a ver. Ya, de las tres que me hacen. No, ¿quién me mandó? Ya, primero Ruth. A ver, Ruth. Las seis, Ruthcita. Las seis, nada más, Ruth. Las seis. Y ahora sí contigo, José. Ah, la tres sí. Y la cinco sí. Falta la dos, José. La dos, corrige, la dos. No, pero Ruthcita, una nomás creo, ¿eh? Sí, unita nomás, pues. Una nomás, la primera. Vamos, un minuto y comienzo. Muy bien, chico, muy bien. Un minuto y comienzo. A ver, en la número, ¿qué me dice acá? En la número 7 me dices, ¿no? Correcto, sí. Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Está bien, Josecito, está bien. A ver, Luisito, y contigo comienzo, a ver. Llanto, 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 llanto. Ay, 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 Luisito, correcto. Ay, se están inspirando la gentita. Está bien, Luis, está bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, yo comienzo ahora. Yo comienzo. A ver, les comento algo para que entiendan la situación, chicos, ¿ya? Les comento algo. Cuando, cuando San Marcos en el mundo de la pre, dentro de la pre, comienza a hablar con esta idea del mundo de eco, porque la idea del DECO, el documento se elabora en el año 2016, y la idea del DECO que se comienza a proponer a partir del 2017 de a pocos, de a poco. Recién hace 2 años esto ya tiene toda la forma de actual, ¿no? Y dentro de eso, dentro del caso de verbal, eso sí es una cuestión de duda. En el caso de verbal, se lo digo porque tengo muchos años más que ustedes y conozco y he leído siempre los textos de la pre, antes era común ver textos sobre temas que estaban vinculados
con el primer y segundo ciclo de la universidad a nivel general, ¿correcto? O sea, eran temas que difícilmente un profesor en la academia iba a hablar, iba a mencionar, ¿no? Quizás por ahí alguna vez el profe lo mencionó, pero no habló más sobre ese autor. Sobre todo de la parte de sociología, de lingüística, ¿ya? Sobre todo esa parte. Estoy hablando, por ejemplo, de Weber, de Hassler, ¿ya? De Aldous Huxley, de Noam Chomsky en lingüística y filosofía, ¿correcto? Claro, en el caso de Skinner, sí, pero Skinner a veces se escuchaba dentro de psicología, pues, ¿no? Pero ahora no es así tanto así. Por eso cada vez que vemos estos textos acá hay que sacarle provecho. No vaya a ser que vengan cosas así. Porque últimamente en San Marco en el examen de admisión está proponiendo temas de cosas que sí usted ha escuchado. Por esto sí ha escuchado, ¿no? Contaminación ambiental, el conflicto entre los árabes y los israelíes, entre Palestina, Israel, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es bonito ver esto, porque antes sí era muy común ver textos de lingüística, y acá el tiempo que no vemos lingüística, conste, pero por eso es bueno saber. Por eso me da la paciencia del primer texto, explicarlo bonito para que usted entienda la idea. Ya, este es un poco más rápido. Este es un poco más rápido. El autor comienza mencionando, dice que hay un rasgo confuso. Para él es confuso, dice. Primero dice que es confuso. ¿Dentro de qué es confuso? Cuando la lingüística explica algo. Y está relacionado con qué lo confuso. Que cuando el lingüista explica algo, ¿a qué recurre el lingüista? O sea, ¿qué hace el lingüista o qué dice el lingüista cuando quiere explicar algo? Dice, recurre a o depende de reglas en vez de ley. Ahí nomás ya te está dando algo esencial. Prefiere reglas en vez, según el autora, el lingüista prefiere reglas en vez de leyes para explicar sus cosas. Ahora, el análisis de la explicación científica, si tú no sabes qué es nomológico, acuérdate de esto. Esto viene desde la época que yo he sido postulante. Cuando hay una palabra que la mayoría no conoce como nomológico, se sabe esto. O la palabra se deduce, o en todo caso, la palabra es insignificante para entender la idea principal. Y vamos a aplicar lo segundo. Vas a ver, te voy a mostrar. El análisis de la explicación científica señala que ninguna explicación puede existir sin una ley. Ninguna explicación, ¿ya? Ninguna explicación de la ciencia debe ser sin una ley. O sea, toda explicación debe implicar una ley, cosa que para este autor los lingüistas no hacen, ¿correcto? No lo hacen. Según las señaladas ideas, se explica un fenómeno deduciendo una oración, describiéndola a partir de un conjunto de premisas compuesto por todo eso en función de la ley. La ley relaciona todo. Tú cuando ingreses a la universidad, sea cual sea tu carrera, tú tienes que explicar, exponer las cosas en base a las leyes aceptadas y establecidas en tu carrera, a menos que tú seas una genialidad y cambies la ley. ¿Correcto? La ley científica, no la ley jurídica, Farid, por si acaso. Entiendo tu ironía también. No te preocupes. Las gramáticas, sin embargo, son, para el autor, al hablar de gramática, es lingüística, porque la gramática es parte de la lingüística. Son sistemas de reglas y no de leyes. Pero las reglas son esa especie de pensamientos que esperamos. O sea, para este autor, ¿quién te puede dar una regla? La regla te la puede dar un moralista. La regla te la puede dar un árbitro, un columnista de periódico, pero no te lo va a dar un científico. O sea, porque el científico no se basa en reglas, el científico se basa en leyes. Ahora, cuando acá menciona la finalidad de las reglas no consiste en comunicarnos lo que ocurrirá siempre, ni siquiera la mayoría de la vez, no se olvide que cuando ustedes les hablan sobre la ciencia y le hablan del método científico o la ley de la ciencia no solamente busca explicar, describir, sino también la ciencia busca predecir, o sea, lo que va a suceder bajo ciertas circunstancias, porque ese es trabajo de la ciencia, ¿correcto? Ese es trabajo de la ciencia. Entonces, la regla no va a poder hacer eso, porque la regla no va a permitir que te diga que va a ocurrir siempre, ¿no? Ni lo que va a ocurrir, o sea, no predice la regla. Se puede quebrantar la regla, bla, 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 pum. O sea, el autor critica a la lingüística de que cuando explica algo, no se basa en leyes, sino en reglas. Entonces, él está en desacuerdo con eso.
y se basa en reglas y no en leyes. A ver, y esto de acá lo que tenían que haber hecho, chicos, es lo siguiente. Como ya entendieron la intención del autor, lo medular del autor, ya lo entendieron, acá más que una pregunta, gentita, más que una pregunta, es una afirmación. Porque en este contexto, en este cuadro, lo que se debe resaltar es esto, que todo esto se basa en reglas y no en leyes. Más que la pregunta era una cuestión irónica, acá no hay ley, acá hay reglas. Nada más. A ver, tema central. Reglas y leyes científicas que se presenta falso. ¿Saben por qué esto es falso? Porque en la lingüística no hay leyes. La carencia de leyes científicas en la explicación, verdadero, sí carece de leyes. Por eso, ahí vamos, ¿eh? Reglas y leyes científicas que faltan en la explicación lingüística. Falso. ¿Saben por qué es falso? Porque en la explicación sí hay reglas. O sea, decir que las reglas faltan, falso, porque hay reglas. La diferencia entre leyes y reglas en la explicación. ¿Saben por qué esto es falso? ¿Saben por qué es falso? Porque si tú aceptas esto como verdadero, tú estarías aceptando que en la explicación de la lingüística hay leyes y no hay leyes. Si tú aceptas la D, estarías aceptando que en la lingüística hay leyes y según el autor no hay leyes. La importancia de reglas científicas en la explicación. Oye, pero no son reglas científicas en ningún momento. No es científico porque los científicos se sustentan no en reglas, sino en leyes. Por esa razón es que era falso. La respuesta era besito. Y con besito salía todo ya, porque se significa que era lo medular. ¿Ves? Esto ya lo estamos haciendo más rápido. Idea principal. Igual. Saben que el tema es parte de la idea principal, o sea, el tema debe estar ahí. La explicación lingüística es sólida, puesto que representa, para el autor, la explicación lingüística no es sólida, porque no se basa en leyes. En la explicación lingüística existe una clara diferencia entre reglas. Esto es igual a la cuarta del anterior. Existe una clara diferencia. Chicos, en la explicación lingüística no hay leyes, según el autor, no hay leyes. No existe explicación lingüística, dado que se carece de reglas y no se carece de reglas. Reglas sí tiene. Error, no se carece, sí tiene reglas. Se carece de leyes, pero no de reglas. Reglas sí tiene. Al carecer de leyes científicas, la explicación adolece, sí, ve puntual, no tiene leyes, adolece de rigor científico. Sí. La lingüística es una ciencia debido a que presenta reglas. Oye, primero que no es ciencia y segundo no tiene leyes. No tiene ley, no presenta leyes en su haber. Devorado. Articulada. Cometerías un error si marcas de fuente explicada. Porque en el texto, cuando dice articulada, mira, guisantes, toda explicación, una vez explicada, vamos a decir eso. Lo que acá quiere decir, una vez, cuando habla de articulada, esto de articulada se refiere una vez elaborada. Elaborada. Y el sinónimo de elaborada sí se basa en desarrollada. No vas a decirme hablada, pero en la vida va a ser hablada. ¿Ya? Es elaborada, desarrollada. Se deduce del cuadro, que el sistema plural en inglés, a ver, ¿qué sucede con el cuadro en el caso del inglés? Ya, te demuestro lo que pasa con el cuadro, mira. ¿Y por qué digo que es regla, ya? ¿Y por qué digo que es regla? ¿Correcto? ¿Por qué digo que es regla? Mira. S, S, S. Y acá era F y acá es V. Si fuera ley, si fuera ley, todos los plurales se tendrían que hacer de la misma manera, porque la ley es para todo, no para una parte. Entonces, como no es para todo, es regla, pues usted dice que es regla. De eso se refiere, que el sistema plural en inglés está
dilucidado, aclarado, aclarado por varias reglas, sí, verdadero. Ha sido explicado y descrito mediante una sólida ley, falso. Ha sido explicado por varias leyes, no hay leyes. Está dilucidado por una ley, no hay ley. No se puede explicar, puesto que consta de muchos patrones. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede explicar, pero se puede explicar con reglas. Y patrón son modelos, que en este caso serían reglas. Entonces, no, sí se puede, pero basado en reglas. Entonces, acá el problema, la respuesta era avioncito. Avioncito. Ahora, si los físicos solo hubieran formulado reglas y no leyes, entonces para el autor, el físico sería como un lingüista. El físico sería como un lingüística. Por lo tanto, la teoría física estaría al nivel de la lingüística. No tendría leyes, sino reglas. Habría llegado a un complejo nivel. ¿Cómo va a ser nivel y de máximo? Falso, no va a llegar. Habría encaminado correcto, no va a ser correcto, eso es incorrecto según el autor. Podría llegar a un nivel de formal, no va a ser ni rigurosa ni sólida porque no tiene leyes. Debiera ser considerada una disciplina, ¿cómo va a ser muy superior si para el autor no tiene leyes? Y más bien lo único que quedaba que va a entrar en crisis por no alcanzar un nivel científico, ya que no se basa en leyes. Enanito. Enanito. ¿Cheverengue? Listo. Texto número 3. Ya, este texto, si tú vas a medicina, este texto lo tienes que hacer rapidito. Si vas a medicina. Y si no lo has entendido, es más que nada porque hay alguna palabrita que no comprendes, ¿correcto? Ya. Nuevamente, 10 minutos, corre tiempo. Texto 3, que era el más difícil de todos. Vamos, Profesor, chicos, corre una tiempo. consulta. Pregúntame. ¿Del texto anterior? Sí, por favor. En el Ya, tema dime. central, ¿no debería también hablar sobre las reglas o no? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro, debería haber mencionado las reglas, ¿no? Pero mira, acá cuál es el problema. Que para el autor, mira, está bien tu pregunta, muy buena, para que no te digas cuenta. Para el autor, ¿cómo considera de entrada esto? Mira, ¿cómo dice que es? Confuso, ¿correcto? Entonces, el autor, más que decirle a la lingüística qué debes hacer, el autor quiere criticar a la lingüística. Y al criticar, no va a mencionar lo que tiene, sino que va a mencionar lo que no tiene. Por eso lo que se resalta acá mucho es lo que no tiene, ¿correcto? Sí, Y en el profesor. caso de las demás alternativas, el problema es que no debería estar la palabra ley, porque la ley no está dentro de la explicación científica. Espero haberte ayudado a comprender. Pero tu pregunta es muy buena, Sí, ¿correcto? profesor. Muy buena. Gracias. ¿Ya? Muy buena. Ya, empezamos. 10 minutos. Texto contrapuesto. Corre tiempo.
vamos chicos, con ganas. Muy bien, Josecito. Vamos a ver, vamos a empezar ya. Este sí está un poquito más pesado, pero yo espero, como digo, que en base a sus conocimientos de biología puedan haber entendido muy rápido esto, ¿ya? Hay por ahí un término, ¿no? Monocigoto, dicigoto. Ya, con ustedes sí lo puedo decir, ya no lo voy a escribir. Con el otro grupo tenía que escribirlo porque ellos están alejados, pues, de la idea del monocigoto, dicigoto, pues, ¿no? Monocigoto es cuando provienen de un solo óvulo, o sea, dos elementos que vienen de un solo óvulo. Y dicigoto provienen de óvulos, dos óvulos distintos. A los que nacen, a los gemelos monocigotos se le llama propiamente gemelos idénticos. Y a los gemelos dicigotos se le llama gemelos mellizos. Mellizos. ¿Correcto? Entonces, monocigoto de un solo óvulo, de un mismo óvulo, deben tener el mismo sexo, la misma carga genética, y los dicigotos provienen de dos óvulos distintos, dos óvulos diferentes. A ver, pero vamos a ver qué es lo que quiere hablar el autor propiamente. A ver, dice, por la enorme complejidad que representa, no existe un reto mayor. Ya, para el autor, para este autor, hay un reto que es mayor. Ya, o sea, hay un reto que es mayor. ¿Cuál será ese reto mayor? Dentro del mundo de la genética humana actual. Desentrañar, ¿ya? Desentrañar, que es averiguar, conocer lo escondido, averiguar, conocer lo recóndito. Pero el reto mayor es que se busca averiguar la participación de los genes en el comportamiento. O sea, eso es lo que se busca hacer, ¿ya? Entonces, desentrañar, averiguar qué tanto los genes participan en el comportamiento de una persona. ¿Ya? Ahora, como se trata de una compleja característica, resulta de una muy sutil, delicada y permanente interacción entre dotación genética, o sea, este autor sí menciona que las personas consideran la parte genética y la parte variable, que es la parte ambiental. Tú sabes que es el entorno, ¿no? La primera
aproximación de importancia para tratar de dilucidar el componente genético en el comportamiento fue, papá, mira, 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 mira. Acá saben que es clave si logran entender este término que está acá y lo pongo en un cuadrito. Ese término es clave, ¿correcto? Porque lo importante que es, lo importante es tratar de dilucidar el componente genético del ambiental en el comportamiento. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que te tratan de hacer, y voy a ir explicando la palabra dilucidar, me dice, tratar de dilucidar el componente genético del ambiental en el comportamiento, lo que te quiere decir es que buscan diferenciar la carga genética del aporte ambiental en la participación del comportamiento. ¿Correcto? Ahora, para poder diferenciar la parte genética de la parte ambiental en relación al comportamiento, es que utiliza como argumento. Vamos a comparar la concordancia, la relación, la correlación entre estos gemelos. O sea, eso de los gemelos es parte de la idea secundaria, parte de los casos que se utilizan para sustentar, para argumentar qué de distinto hay de lo genético de lo ambiental en el comportamiento. ¿Correcto? ¿Qué de diferente hay? Y comienza a hablar de así, para distintos rasgos de la personalidad, ya que los primeros se refiere a los monocigotes, comparten la misma carga genética, los segundos son como nuestro hermano, como nuestro tío, contienen la mitad de los genes. En algunos casos, como en la esquizofrenia, ya, a ver, acá comienza a sustentar qué tanto participa lo genético y lo ambiental en el comportamiento, ¿ya? Y dice, acá cuando menciona la esquizofrenia y posteriormente cuando menciona a los gemelos con padres biológicos y aquellos que crecen con padres adoptivos, eso trata de diferenciar, explicar cómo la parte de los genes participan en el comportamiento, ¿correcto? A ver, en el caso de la esquizofrenia, ¿qué sucede? En la concordancia, en la relación, que los gemelos idénticos o monocigóticos tienen 10 veces más de encontrar que en los disigotos. O sea, que en el caso de la esquizofrenia hay más posibilidad de que estos hermanos sufran de esquizofrenia y menos posibilidad en los disigotos. ¿Ya? Incluso si se eliminan variables de índole ambiental y se comparan cuando uno de ellos lo ve. Incluso si tú eliminas la parte de la ambiente, igual esa proporción de 10 veces más va a mantenerse, se va a mantener. ¿Correcto? Ahora, en el caso de los de padres biológicos y padres adoptivos, es mayor la relación entre los monocigotos que los disigotos. Y eso, mira, y le pongo otro colorcito para que tú, aunque no le pongo otro color, el mismo. Mira qué dice acá. Lo cual claramente demuestra, a ver, ¿qué se demuestra con ello? ¿Qué se demuestra? Que la participación de los genes en el comportamiento. O sea que para esta persona, los genes participan en el comportamiento. Los genes. Por ejemplo, entonces, para esta persona el comportamiento es cuestión de genes. Cuestión de genes. Y eso lo ha demostrado. Lo cual claramente demuestra participación de los genes en el comportamiento. ¿Ya? Y eso revolucionaba, bla, 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 bla. Ahora, en el caso del texto B, ¿qué sucede en el caso del texto B? Cuando se habla de la teoría de la crianza, en el caso de la teoría de la crianza, ahí va a considerar la parte ambiental o el ambiente, el medio ambiente, el entorno de la persona. ¿Y ellos qué sostienen? Sostienen, ellos sí reconocen algo. O sea, ellos sí reconocen algo. Puede existir una influencia genética, ¿correcto? Pero para estas personas, y sostiene que ya puede existir, pero para estas personas, los factores ambientales constituyen el verdadero origen de nuestro comportamiento. O sea, para el autor del texto B, nuestro comportamiento nace del medio ambiente. Eso le llaman la teoría de la crianza. Ahora, ellos también reconocen que existe cierta influencia genética, sí, pero para él
fundamental. Lo trascendental es el medio, es el factor ambiental. Ahora, esto incluye el uso de condicionamiento, comportamiento, ya. Ejemplo, o sea, más que ejemplo, sustenta de que el verdadero origen del comportamiento es el medio ambiente. Para sustentar, utiliza a Watson. Y tú lo conoces a Watson. Y Watson va desde aquí hasta aquí. Uno de los psicólogos más firmemente propuso el aprendizaje ambiental, debate entre naturaleza y crianza. La naturaleza es el uso de los genes. Crianza, el ambiente. ¿Ya? Dijo que él es capaz de entrenar a un bebé escogido para convertir en cualquier tipo de especialista que Watson decidiera. O sea, indicando que los genes no lo van a impedir. Que él, si le ayuda, el entorno le ayuda, va a hacer lo que él quiera. ¿Ya? Si bien es cierto que los mellizos criados por separado tienen similitudes increíbles, la intervención del ambiente ha causado marcadas diferencias en la forma que se conforman. O sea, siguen respaldando la parte del medio ambiente. Cuando habla de ambiente, usualmente es el entorno de la persona. Correcto, el entorno de la persona. Y mira cómo termina, porque hay ante la pregunta, ¿nacemos así o nos comportamos de acuerdo a nuestras experiencias? El debate entre naturaleza y crianza continúa. Sin embargo, dice, mira, esto es importante, acá sale una respuesta. Es un hecho. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es cierto? Tenemos rasgos predeterminados por nuestros genes. O sea, reconoce cierta influencia de los genes. Aunque podemos elegir quiénes queremos ser a lo largo de nuestra vida. ¿Qué significa con esta parte del autor? ¿Qué te quiere decir? Tú decides qué quieres ser en la vida. Los genes no van a determinar tu vida y tu futuro. Tú decides qué quieres ser en la vida. Y cuando menciona qué quieres ser, eso ya es el medio ambiente, el entorno. El entorno. Pero básicamente tú decides qué quieres ser. Reconoce que los genes aquí sí hay una participación. A ver, tensionan principalmente, o sea, discuten principalmente el origen genético ya. Aquí, en la A, falta el medio ambiente. La B queda, la C, principio de vida, acá falta la parte genética. Ya, yo sé que usted va a poder dudar con esto. Esta es una. El antecedente común de la conducta. No, no hablan de antecedente común. No es antecedente. ¿Correcto? No es antecedente. A ver, a ver. Entre esas dos. Y acá, vocabulario. Acá hay otra palabrita que me ha gustado. La palabrita me ha gustado porque la mayoría conocía ascendencia. Conoce la idea de ascendencia en este significado. A ver. Ascendencia. A ver, en este significado. ¿Quién estaba acá? Sí, estoy explicando un ratito quién está. Ruxita, voy a estar dando la clave, ¿ya? Para ahí está. A ver, entiendan esto porque este es bonito, ¿ah? Este es nuevo. La mayoría de personas conoce la palabra ascendencia como el conjunto de tus antepasados, ¿correcto? Que es sinónimo de linaje de alcurnia. O sea, el conjunto de personas que están antes de ti. Pero el segundo significado de ascendencia dice así, y ese es bonito. Origen, procedencia de algo. Procedencia de algo. Y acá es importante entender eso porque esa va a ser la respuesta. ¿Y por qué? ¿De qué discuten medularmente? Sobre el origen del comportamiento. Profesor, ¿y por qué no queda base múltiple? Porque si tú pones base múltiple, la palabra múltiple mínimo es dos. Mínimo es dos. Y para el autor del texto A, el origen solo es uno, lo genético. Y para el autor del texto B, el origen básico es uno, el medio ambiente. Entonces, decir que sea múltiple, no, porque para uno es solamente uno, ya no es múltiple. En cambio, la palabra ascendencia hace referencia al origen del comportamiento. Y hablan del origen. Para el primero, el origen es genético, y para el segundo, el origen es del medio ambiente. A esa diferencia era. Por eso era importante saber esa distinción. A ver, 12.
Dilucidar. Según el diccionario, ¿ya? Mira, primero, según el diccionario, dilucidar es aclarar un asunto o tema o cuestión. Es aclarar algo. Pero vamos a ver acá si ese dilucidar era, ya te lo había adelantado incluso. Ah, pero esto era en el texto A, ¿correcto? Esto era en el texto A. Texto A, ¿correcto? Ahora aquí, acá está dilucidar. Y te dije, ten cuidado. La primera aproximación de importancia para tratar de dilucidar el componente genético del ambiental, eso es clave. El componente genético del ambiental fue comparar tal. O sea que acá dilucidar no es aclarar, sino quiere diferenciar, diferenciar, distinguir, diferenciar, distinguir. Y ahí tengo que aplicar cuál de esas palabras es diferenciar, porque quiero diferenciar lo genético de lo ambiental. Eso es del. Disertación es sinónimo de, ¿ya? La disertación es un razonamiento, ¿ya? Es un razonamiento metódico para exponer o referir algo. La disertación también es sinónimo de discurso, de discurso. La disquisición es un examen riguroso. Y la única que tiene que ver con diferenciar es la palabra discriminación, ¿correcto? Porque en la primera idea de discriminación tiene que ver con distinguir, diferenciar, seleccionar. En el segundo significado de discriminación dice dar un trato desigual, pero me interesa la primera, que es diferencia. Y conste que la palabra discriminación se utiliza en varios contextos. Está matemática, en álgebra, hablan de la discriminante. De discriminar es en primera sección poder permitir separar o distinguir las cosas. Ahora, en el caso de acá, no es el 1B, acá es el 1A. Disculpen el error. Y nuevamente, miren la formulita que dije hace un rato. Incompatible porque. Incompatible porque. Significa que lo que está en medio de estas dos palabras ya es falso. Lo que usted tiene que hacer es saber qué parte es falsa. ¿Qué parte es falsa? ¿Qué parte es falsa? Y lo falso acá ¿qué dice? La influencia natural para el 1A. La influencia. Ah, no, no, disculpa, está bien, está bien. Acá me estoy confundiendo con la siguiente pregunta. Para el 1B, la influencia natural es nula. Esta parte es la falsa. Esta parte es la falsa. Para el 1B, la influencia natural es nula en el comportamiento humano. Falso. Porque el autor reconoce, y está al inicio, puede existir una influencia genética. Lo dice al final. Es un hecho que tenemos rasgos que están predeterminados por nuestros genes. O sea, los genes sí influyen, pero es secundario, porque lo fundamental para el autor del texto 1B es lo ambiental. Determina el cumplimiento de funciones. No, pues, no va a ser vital, pues, mucho menos de funciones. ¿Interviene en procesos específicos? Nada, no interviene, lo mínimo es. ¿Prevalece la determinación genética? No prevalece lo genético, solo lo ambiental. La carga genética no es fundamental, es secundaria. Pero esta sí es. ¿Por qué es falsa que sea nula? Porque existe una pauta genética que no es determinante, o sea, que no es fundamental. Eso es lo que te quiere decir. Existe una causa. Por eso, usted tiene que entender. A ver, y vamos a suponer que usted deduce, vamos a suponer que usted duda con la segunda, ¿ya? Porque parece que han marcado algunas de esas. Ya, vamos a poner que deduce. Chicos, ¿por qué es falso decir que es nula? Porque para el autor, porque así te preguntan, no qué significa, sino por qué esto es falso. ¿Y por qué es falso esto? Porque sí hay una participación de la parte genética. Es mínima, pero sí hay. Y la B no me dice que hay una participación. Pero en cambio dice la E, existe una pauta genética que no es determinante. Claro, porque lo determinante es lo ambiental. Por eso es la respuesta. Hay que saber entender este tipo de preguntas que se puso de moda recién el año pasado o a partir del año pasado.
Se puede colegir del texto 1b sobre la concordancia de... Ya, esto de acá sí es 1, porque eso está en el texto A. A ver, ¿qué pasa con la concordancia de gemelos dicigotos? Y te saco la respuesta así, mira, de acá sale la respuesta. Voy a subrayar esta parte de acá sale, de aquí. De ahí sale la respuesta. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa acá? La concordancia entre gemelos monocigóticos y disigóticos para distintos rasgos de la personalidad, ya que los primeros, los monocigóticos, comparten la cara. Ah, no, 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 acá, disculpe, disculpe. Acá está, más abajito, más abajito, más abajito. Era. Aquí es, aquí, papá, y acá. En algunos casos, como la esquizofrenia, que tú sabes que es una enfermedad mental, la concordancia entre gemelos monocigóticos es 10 veces mayor que los. ¿Qué deduzco de acá? Que los disigóticos es menor el poder tener una esquizofrenia, o sea, una enfermedad mental. Es menor. ¿Y cuál me dice que es menor? La tercera. La tercera. Revela un menor riesgo de compartir, porque eso es correspondencia. Eventuales psicopatías. Psico-mente, patía, enfermedad. Y la esquizofrenia es una psicopatía, es una enfermedad de la mente. A ver, además, se comprobó que comparten más del 50, ¿eh? Más del 50 no es más, es total. No es análoga comparando el caso de gemelos monocigóticos, no es semejante comparado. Si hay una semejanza, falso decir que no es, si hay una semejanza. Es menor la semejanza, pero sí hay. Se ha identificado que comparten la misma dotación genética. Esto es una afirmación. Esta es una afirmación, no es una inferencia, porque me dicen colegir. Ha dado por resultado diferencias mínimas de... No, ¿cómo va a ser diferencias mínimas? ¿No? O sea, eso de los gemelos ha dado por resultado diferencias mínimas. No, al contrario, son iguales, dice. Son iguales. Pero sí revela un menor riesgo de compartir eventuales. ¿Por qué? Por eso de 10 veces mayor, entonces este es menor. Pues. ¿Correcto? Menor, los disigotos van a ser menor, la probabilidad de tener una enfermedad mental. Si dos gemelos, ya, acá no les dije algo, no les dije nada, pero acá hay doble respuesta. Y ya, yo te digo, en el examen no va a venir así, obviamente, ¿no? Pero acá hay doble respuesta. Te lo demuestro. Si dos gemelos separados llegaran a compartir semejanzas notorias de comportamiento, hey, si están separados, ¿a quién favorece? Favorece, favorece a la teoría que respalda, ¿correcto? Que respalda el origen genético. A él favorece. Claro, porque si es muy, ¿vale? ¿A quién contradice? ¿A quién contradice? Contradice a la teoría que respalda, que afirma, ¿no? Que respalda, la teoría que respalda el origen ambiental. Obvio, pues al ser iguales, compartir semejanza notoria, respalda a lo genético y contradice a lo ambiental. Y hay dos que dicen eso. Aún así tendrían diferencias saltantes producto del ambiente. Ya sé con qué has dudado. Pero acá en la lectura hay que ir directo con la idea principal. Y en la idea principal, ¿cuál me dice lo que estoy diciendo? Mira la cuarta, sería una prueba incontrovertible. Lo incontrovertible es irrefutable. Del determinismo, claro, es una prueba irrefutable para el determinismo genético. Y la última, la tesis enfrentaría un serie revés. Revés es controversia, contrariedad, verdadero. Esas dos son ciertas. Esas dos son ciertas. Lo demás Profesor, no, porque estoy yendo a la idea principal. ¿Ya? Estoy yendo a la idea principal. ¿Correcto? Ya, en el examen no va a pasar eso, pues chicos. Disculpen, vale, hay un error de tipeo, nada. En el profesor, una examen no va a pasar. consulta. Una consulta, dime. Disculpe que le corté. En la D, cuando dice incontrovertible, ¿no sería necesario que fuera como que más de un ejemplo?
Pero No, es eso que, me da un ya. ejemplo. Pero eso es fuera en el mundo real, actual, ¿no es cierto? Eso es lo que tú dices es verdad. Pero en el caso de la lectura, eso sería algo irrefutable. O sea, prueba irrefutable. Porque la prueba es irrefutable. La prueba es irrefutable. Claro, porque eso ayudaría a demostrar que lo que dice el primer autor es verdadero. Porque a pesar de que los han separado, su comportamiento es muy parecido. Entonces, eso demostraría que la parte genética es importantísima. ¿Ya? No, pero cuidado, no se refiere incontrovertible la teoría. Lo que es incontrovertible es la prueba. La prueba, cuidado, no se vayan a confundir. ¿Correcto? Porque la teoría sí se puede refutar, obviamente. ¿Ya? Listo. Oye, ya me está ganando la hora. Así que le doy las claves de este texto 4, por favorcito. Clave text. A ver, pregunta 16. Beso. El autor del texto A está a favor de los zoológicos, el autor del texto B está en contra de los zoológicos. Pregunta 17, enano. Detrimento es perjuicio, perjuicio, daño. 18, cachimbo, se descuidó por minimizar gastos. 19, igual te preguntan por qué. ¿Por qué? Y la idea es que ellos quieren ganar tiempo. La razón es que quieren ganar tiempo, no quieren que se queden para siempre en el zoológico, sino quieren ganar tiempo. Y 20 sería avioncito, avioncito. A ver, ahí anota la respuesta, por favor, anota. 20 avión, 19 dado, 18 casa, 17 enano y 16 pez. ¿Bien? ¿Listo? Ahí quedamos. Un gusto, chicos. Será hasta la próxima ocasión y buen provecho. Nos vemos. ¿Ah? Chau. Adiós, profesor. Chau, 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 Gracias. chau, Qué buen chau. Gracias, día.